Capítulo 1, versículos del 1 al 10. Ahí vamos a estar el día de hoy. Sigan ustedes con la lectura. Dice así: Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y todas sus hijas, y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival le irritaba enojándola y entreticiéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es la porción de la escritura que vamos a estar estudiando el día de hoy. Bueno, el contexto histórico de esta carta eh, parte diciendo que no hay con certeza, no hay una certeza, digamos, quién escribió este libro. Ya esta historia se, se, se mueve entre los años 1105 al 971 a.C. Ahí se encuentra el contexto de esta historia de Samuel. Samuel nació aproximadamente en el año 1105 y entre el 931 y el 772 se escribió Primera de Samuel. Samuel fue el primer nombre de Dios que usó para formar la monarquía en Israel y para establecer al primer rey, Saúl, y luego David. En los primeros 7 capítulos de este libro se ve cómo el sacerdocio, en este caso de Elí, Omni y Finés, que eran los hijos de Elí, va en decadencia. Mientras tanto, Samuel va subiendo en preeminencia. Eh, esta parte de Primera de Samuel podemos extraer varias cosas, varios principios que nos pueden servir a nosotros como jóvenes hoy en día. Primero, ver, en este caso, lo que leíamos, Ana, o sea, perdón, el llamado de Samuel primeramente, el sufrimiento de Ana, en este caso, Penina, que era la otra mujer del Cana que le hacía sentir mal, en este caso a Ana. Ana lloraba, se afligía su corazón, porque en el contexto Ana no podía tener hijos, Penina sí. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el texto. Podemos tener varias preguntas. Una de ellas puede ser: ¿para qué está esta historia aquí? Es algo que nos puede llamar la atención. ¿Qué podemos sacar de esta parte que hemos leído? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué quiere Dios que aprendamos? Ana sufría por no tener hijos, Penina se burlaba de ella, y aún Elí, el sacerdote, en los versículos que continúan después del 11, 12 y en adelante, el sacerdote Elí igual veía, en este caso, cómo oraba Ana, y él pensaba que estaba ebria o había consumido mucho vino, cosa que tampoco era así. Ana oraba dentro de su corazón, si bien es cierto, movía sus labios, pero no pronunciaba palabras. Estaba en oración, estaba pidiendo al Señor, en este caso, lo que le quería solicitar para que el Señor se la consiguiera dentro de su voluntad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este hecho, de este sufrimiento de Ana? ¿Qué aprendemos hoy en día de ella? Detrás de todo este escenario, antes de responder estas preguntas, vamos a tener un momento de oración más para que el Señor también nos dirija en esta tarde. Padre eterno, damos las gracias, Señor, una vez más, Padre, por estar
expuesto su palabra. Gracias por poder estudiarla, Señor, en libertad. Gracias por los chicos también que han podido llegar, Señor. Oramos siempre por ellos también para que usted ponga convicción en ellos, sobre todo, Señor, para que puedan enfrentar su estudio o donde quiera que estén ellos, tengan una base sólida de lo que ellos creen. Gracias, Padre, porque usted pone esa intención en el corazón, ese interés, esas ganas también de aprender. Por algo están acá en este día reunidos también en el templo. Gracias, Padre, por todo. Pido su dirección también. Señor, utilíceme para poder exponer, Señor, lo que usted quiere enseñar por medio de su palabra. Gracias por todo. En Cristo Jesús damos las gracias. Amén. Bien, como les mencionaba, estamos en 1 Samuel, chicos, capítulo 1, versículos del 1 al 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Le estaba contando a los chicos más o menos el contexto histórico de la carta. No hay un autor definido quien escribió esta carta, 1 Samuel. Eh, este contexto, esta carta o esta historia se transcurre entre los años 1105 al 971. Se dice que Samuel nació en el año 1105 y que este libro se escribió en el 931 al 722. Samuel fue el primer nombre que Dios usó para formar la monarquía en Israel y para establecer al primer rey, que era Saúl y posteriormente David. Por eso es importante eh, entender también y conocer esta parte de la palabra, porque muchas veces quizás escuchamos con respecto a David, a Salomón, pero no sabemos quién eran los padres en este caso, o cómo ellos habían llegado ahí, cómo se habían desarrollado en el transcurso de la historia bíblica. Entonces vamos a leer los primeros versículos. Les voy a pedir que me vayan ayudando, que me puede leer el versículo 1 y el versículo 2 de 1 Samuel. Versículo 1, versículo 2. ¿Ya? Bien, en este versículo al tiro vamos viendo quién era el Cana, ¿no es cierto? Y nos llama la atención el versículo 2, dice, y tenía él dos mujeres. ¿Cómo esto? Dos mujeres. Llama la atención hoy en día que esto esté como escrito acá, como que poder entender esta situación. En el contexto histórico de ese entonces no era, o sea, era muy común que un varón tuviera más de una esposa. En este caso, eh, se dice que el Cana tuvo dos mujeres, Penina en este caso porque ella podía tener hijos, Mana no los podía tener. Eso puede ser en el contexto de la historia lo que quiere decir. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor con respecto a eso es claro y es sin titubeo, Él nos menciona por medio de su palabra. Mire, alguien que me pueda leer Génesis 2:24. ¿Qué nos dice Génesis 2:24? Es clara la palabra del Señor. Dice, por tanto se unirá su hombre a su mujer y serán una sola carne. Entonces, ¿qué pasaba acá con el Cana? El Cana, si bien es cierto, trataba de agradar a Dios porque él, posteriormente en los versículos, siempre subía 3 veces al año al tabernáculo a poder llevar sacrificio a Jehová, pero incumplían esta otra norma que en el contexto o la costumbre en ese entonces no era muy común que se dieran estas cosas. Dios no lo permitía, era tajante Dios en su palabra, pero en el contexto se daba eso por entendido, era como una costumbre de que él tuviera como dos mujeres. El principio es claro, siempre que violamos la escritura nos enfrentamos a una medida de sufrimiento, siempre. Siempre que se viola el principio bíblico, no va a haber bendición. Siempre va a haber algo que vamos a tener que soportar, que vamos a tener que pasar, vamos a tener aflicción,
porque no, el Señor es claro en su palabra, no podemos violar lo que está puesto en su palabra. Por eso es importante estar todo el tiempo alimentándose de ella, como dice segunda de Timoteo 3:16, dice que la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eternamente preparado para toda buena obra. Creo que eso es lo clave para nosotros, para ustedes como jóvenes, que en la palabra siempre van a haber principios, van a haber eh, una guía importante para el creyente de cómo se debe desenvolver, en este caso, en el contexto donde quiera que estemos, en la universidad, en el colegio, en el barrio, donde quiera que estemos, siempre tenemos que tener claro de que si tenemos conocimiento de Dios, también somos responsables de ello y tenemos que ser buenos administradores. A eso nos llama la palabra. El versículo, vamos al versículo 3. ¿Qué me ayuda en el versículo 3? ¿Qué dice? Del 3 al 5. ¿Ya? ¿Quién? ¿No se peleen? ¿No se peleen? Y todos los años aquel varón estudiara, ciudad para mirar y para donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes del pueblo. Ya, ahí lo que le mencionaba yo recién. Si bien es cierto, el Cana no estaba violando un principio de la escritura, pero él igual era un fiel creyente, en el sentido de que iba 3 veces al año al tabernáculo. Esto se encontraba a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. O sea, perdón, Ramatán estaba a 8 kilómetros al norte de Jerusalén, de donde vivían ellos, y ellos iban a 32 kilómetros más hacia el norte todavía, donde está el tabernáculo. Ahí viajaban 3 veces en el año a poder llevar sacrificios al Señor. Mm. Dentro de ese tiempo que se iba para allá, lo que leímos al comienzo, con respecto a Ana y la aflicción que ella sufría, por este caso por Penina, que era la otra mujer del Cana, eh, llama la atención porque si era un momento de adoración, cómo Penina, en el lugar donde iban a adorar, se burlaba de Ana precisamente ahí. Eh, ¿Qué clase de adoración es esa? ¿Qué podemos aprender de ello? Usted cuando viene a la congregación o viene a a estar expuesto a su palabra, ¿su corazón realmente está limpio? ¿Su corazón realmente está dispuesto a poder venir a escuchar la palabra del Señor? Creo que es algo que nos debiéramos de preguntar todo el tiempo. Si no es así, orar al Señor para que Él nos dé entendimiento, para que Él nos dé la sabiduría que viene precisamente de Él. En este caso llama la atención eso de que Penina, en este caso, si Ana no podía tener hijos, en ese contexto, en el contexto de ese entonces, se decía que si la mujer no podía tener hijos era porque o estaba en pecado o porque había cometido una falta muy grave con el Señor. Pero en este caso no era así. Ella estaba así precisamente por, porque el Señor lo había permitido. No era algo que ella había estado en pecado, era una persona infiel al Señor. No, no, no. El Señor, ella era fiel con el Señor y ella sabía quién era Dios. Llama la atención más adelante en los versículos porque ella tiene un claro concepto de quién era Dios. Y, y bueno, vamos a ir viendo a través de los versículos cómo se va desarrollando también esta historia. Si me pueden acompañar en el versículo hasta el 5, ¿leíste esto, mí? ¿Sí? ¿Ah? ¿El 3? ¿Puedes leer el 4, el 5 y el 6? Ven ahí lo que le estaba comentando recién. Si bien es cierto, se iban 3 veces al año al lugar santísimo a dar ofrenda, a ofrecer sacrificio. El Cana era muy obediente en ese sentido. Él iba con toda su familia y cada vez que se daba sacrificio se repartían
parte en este caso del animal que llevaban para sacrificar, pero la parte principal se la daba a Ana. En el contexto del relato, esa parte importante siempre era la cabeza del animal, y esa parte se la daba a Ana. Se la daba a Ana porque, dice el versículo, en el versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, ahí se ve igual la fidelidad y en este caso, como Ana también podía sortear en este caso esta aflicción, este sufrimiento, porque dice la palabra que no lo pasaba bien. Pinina irritaba demasiado a Ana, no la dejaba tranquila. Entonces, llama la atención, como les mencionaba yo, si iban al lugar santísimo a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios, como en ese lugar la otra mujer del Cana, Penina, se burlaba de Ana. ¿Cómo, qué clase de adoración era esa? O estaba adorando a Dios y estaba pecando contra Ana. Sin embargo, Ana, con un corazón totalmente humilde, dice la palabra más adelante que se considera ya sierva, esclava, también muestra el carácter de Cristo también que debe tener un creyente. Ante cualquier contingencia que de repente pasamos como jóvenes, que quizás están más expuestos uno en su trabajo, siempre van a haber dificultades. Quizás uno no va a encajar como creyente, vamos a pasar por distintas pruebas, quizás no vamos a poder encajar en un grupo o no vamos a poder compartir las cosas que los chicos del mundo comparten, ¿no es cierto? Y lo ven como algo normal. Para nosotros, obviamente, siempre va a ser algo distinto que nosotros no vamos a compartir, porque no porque no queramos congraciar a las personas, sino que porque también vamos a violar principios que están puestos en la Escritura. Y como creyentes, el Señor nos manda a que seamos siempre de una sola línea, a que mostremos el corazón de Cristo en todo lo que hagamos, donde quiera que estemos. Por eso Ana siempre se mantuvo de una forma humilde, de una forma distinta a Penina. Ella iba con, con congoja en su corazón, quizá iba con mucha aflicción y todo eso, pero aún así, ante la humillación, ante la burla que tenía la otra mujer con ella no actuaba, no devolvía de la misma manera. Ahí tenemos un principio importante a través de este relato que nos enseña de cómo debe ser el corazón de un creyente, de un joven. Vamos a seguir desarrollando el texto. Si alguien me puede ayudar con el versículo del 6 al 8, versículo 6 al 8. Ahí eh, se hace como que el Cana, ¿no es cierto? El marido como que cree que él es suficiente para Ana. Por eso le hace esas preguntas. Dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahí se ve la poca empatía también de parte del Cana, su marido, porque viendo en este caso que están adorando, que están haciendo sacrificio, ve a su mujer llorar. En versículos anteriores dice que Ana primero le da la mejor parte del animal, del sacrificio, ¿no es cierto? Porque amaba a Ana más que a Penina. Entonces, se puede decir de repente que un creyente también no es empático con lo que está pasando con su hermano. Eh, ¿Y eso cómo se logra? Quizás en la juventud es más difícil tener relaciones, relacionarse con sus pares en una iglesia. Es igual, el Señor nos manda que podamos ser uno, somos un cuerpo, dice su palabra, y donde si una persona se duele todo el cuerpo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, también ahí tenemos otro principio en que el Señor también nos permite ir pudiendo trabajar en esa área, poder
eh, modelar en este caso, en el sentido de que si el Señor lo establece así de esa manera, nosotros debemos trabajar en eso. Si bien es cierto, de repente la contingencia o las edades fluctúan entre una y otra, hay distintos temas de conversación y todo eso, pero para un joven, si Cristo está en el corazón de ellos, debiera ser todos hablar un mismo idioma y tener un mismo entendimiento por medio de su palabra. Avanzamos con los versículos, quedamos en el 8, ¿no es cierto? Quedamos en el 8. Sí, parece. El 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella, el versículo 10, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dentro de este texto de estos versículos que estamos leyendo, nos vamos a detener en el versículo 10 y el versículo 11, que es como la parte principal que encontré de este texto, que tiene que ver con la oración de Ana. El versículo 10 dice así, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Con amargura de alma, dice el versículo, parte diciendo eso. La amargura está casi siempre, está ante la antesala de la apostasía. ¿Por qué esto? Porque si usted tiene amargura en su corazón y usted no ora al Señor, no le pide al Señor que el Señor eh, le dé regocijo en su alma, le trate de animar, trate de poder salir de la dificultad que está pasando. Después de eso, da un paso después de enojarse, de airarse, de renegar de lo que usted cree, quizás de enojarse con los hermanos, no venir más a la iglesia. Y es como la antesala, la amargura. Por eso que le da tanta importancia que con amargura de alma oró a Jehová. O sea, con una necesidad grande oró a Jehová y lloró abundantemente, demostrando también de que estaba necesitada del Señor. Y en el versículo 11 se hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué potente esta oración, hermano. Que yo no me imagino, pero las madres o las jóvenes que van a ser madres el día de mañana, en esa angustia, en esa situación, Ana ora de una forma genuina, con lamento, con tristeza, con aflicción, debido también a lo que estaba pasando en el contexto que estábamos viendo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración? ¿O cómo debe ser nuestra oración al Señor? Aquí vemos un principio, Ana llora con amargura de alma, oró a Jehová. La amargura, como le decía, es la antesala a la apostasía. En Efesios capítulo 4, versículo 31 dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El Salmo 73, 21 dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Entonces, hay 5 características dentro de del versículo 11 que, por ejemplo, yo desarrollé acá. Dice el versículo 1, dice, Ana reconoció la soberanía de Dios, porque hace mención de Jehová de los ejércitos. Tiene un nombre de Tesabot, que tiene que ver con un nombre militar. Si bien es cierto, se da por entendido de que Ana fue testigo o supo, en este caso, el milagro que pasó con el pueblo de Israel cuando se abrió el Mar Rojo, siguieron los militares, sacó al pueblo de allá de Egipto. Por eso hace esta mención, Jehová de los ejércitos. Y esta frase es la primera vez que se ve en el Antiguo Testamento. No se había mencionado antiguamente, sino que esta es la primera vez que aparece Jehová de los ejércitos.
Salmo 24:10 dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. El Salmo 46:7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el versículo 11 dice así, Ana revela una expresión que está consciente de que si Dios no le responde, sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque dice, a ver si me pueden acompañar de nuevo en el versículo 11, si alguien me lo puede leer. O lo leo yo nuevamente. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Como les decía, podemos encontrar cinco características de esta oración. Una, que les mencionaba recién, Ana reconoció la soberanía de Dios al mencionar que, o sea, al orar a Jehová de los ejércitos. Como dos, dice, si te dignares, Ana también ora ora en su aflicción. Ana revela con esta expresión que está consciente de que aun si Dios no le responde, Dios sigue siendo fiel. Por eso le dice, si te dignares. Punto 3 dice, Ana no solo reconoce quién es Dios, sino también sabe quién es ella. Tres veces en este versículo 11 se menciona de que ella es sierva. Eso quiere decir que es una esclava. Y esto nos da una característica, que es la humildad. Primero, reconoce quién es Jehová, eh, ora en su aflicción, ora en humildad. Como punto 4 dice, su petición fue específica. Creo que eso es importante también cuando uno ora al Señor. ¿De qué manera estoy orando? Tenemos como un concepto quizás equivocado a quién estamos pidiendo, a quién estamos orando, a cómo nos estamos dirigiendo a Dios. Creo que también eso tiene que ser, eh, tiene que ir también con la madurez del joven, del creyente, saber quién es Dios, saber quién soy yo, que creo que eso es importante. Soy un pecador. Si bien es cierto, Dios me va a responder, o puede que Dios no me responda a mis oraciones, pero quizás no me responde porque no estoy orando como se debe. Entonces, como punto 4 dice, su oración fue específica. Dice que pidió un hijo varón. Y se me acompañan a Mateo capítulo 7, del 7 al 11. Mateo capítulo 7, del 7 al 11 dice así. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llama y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que a su hijo que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es como un modelo de oración. Y como punto 5 dice la petición de Ana, no fue egocéntrica, no pensó en ella, no pensó en su bienestar, porque pues ella podía haber pedido que Penina no la molestara más, que no la acongojara, que no tuviera aflicción con ella, que era lo que ella la hacía sufrir, la que la angustiaba. Podía haber orado en esa dirección, pero no, su oración fue completamente distinta porque ella entendía, como les digo, a quién oraba, de qué manera lo hacía, en humildad, oró de manera abnegada también, que eso en el desarrollo del primer capítulo dice que Elí estaba sentado en, en la puerta del tabernáculo y veía cómo Ana oraba, pero movía solamente los labios, entonces él creía que ella estaba borracha, que estaba ebria de tanto tomar vino y le dice que le hace mención a eso, entonces ella le dice que no, que ella estaba orando con su corazón, que solamente no expresaba las palabras, pero movía sus labios porque el Señor sabía la oración que estaba haciendo para él. Entonces, todos pasamos por sufrimiento, no sabemos cuáles serán, pero pronto tendremos dos caminos, la amargura
y de allí la ira, el rencor, incluso alejarse, que es lo que yo le mencionaba, de Dios, o el sufrimiento de ir a postrarnos a Dios. ¿Cuál sería el camino del creyente? ¿Lo más fácil o lo más difícil? ¿Cuál debería ser nuestra posición ante la dificultad que estemos pasando en algún momento? ¿Cómo tiene que ser nuestra oración al Señor? ¿Y de qué manera puedo yo orar para que el Señor reciba mi oración de forma abierta en mi corazón, con total transparencia, con total necesidad o angustia, pero también reconociendo quién es Dios, que Él me va a responder, que quizás muchas veces no me va a dar la respuesta que yo necesito o la que yo anhelo, pero sí el Señor me va a responder precisamente conforme a su voluntad y conforme a lo que yo quiero para mi vida. Eso también nos lo debe desanimar. El Señor nos llama a que podamos estar en constante oración, que Él nos vaya ayudando todos los días, ¿no es cierto?, a poder sortear diferentes dificultades que vamos pasando como jóvenes. Les mencionaba yo en el colegio, en la universidad, o en nuestro entorno, o en nuestra familia también muchas veces. Por eso es importante eh, considerar este modelo de oración de Ana. Ana, en su humildad, en su aflicción, de manera abnegada y orando de forma específica, el Señor también respondió. Y respondió en los versículos más adelante, que los vamos a ir viendo después a lo largo de este estudio, eh, le respondió y le respondió con un hijo. Como decía al comienzo, Samuel fue eh, el primer hombre que Dios usó para establecer la monarquía, fue el primer juez que hubo. Entonces, qué importante, hermano, detrás de Samuel, la oración de Ana, reconocer quién es Dios, reconocer mi condición, que creo que eso es lo clave para un creyente, saber quién soy, de qué manera debo orar, de qué manera le puedo pedir al Señor que Él me pueda responder. Y como les digo, si Él no responde, Él sigue siendo Dios en nuestra vida. Quizás está esperando madurar algunas cosas en nuestra vida, quizás está esperando que podamos ir creciendo en sabiduría e inteligencia, que solo viene por medio de su palabra. Dice, Ana no divagó, oró con un propósito específico, pero además pensando en la gloria de Dios, dedicó su hijo para el servicio del templo. O sea, lo que les mencionaba yo, oró, pero oró de forma específica. Él dijo que quería un hijo varón. Él podía haber dicho, dame hijo, Señor, dame hijas, no sé, pero ella fue específica en su oración. Pidió un hijo varón. ¿Para qué? Para dedicarlo al servicio del Señor. Ana nos enseña por medio de la oración correcta. El Señor nos responde muchas veces no como queremos, eso es lo que le mencionaba yo, sino como Él estima lo mejor para nosotros. Dice que terminando el versículo 11, que dice que lo va a dedicar, a ver, perdón, el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Este no pasar navaja sobre su cabeza eh, se aparece igual en la historia de Sansón, que esto eran personas que se dedicaban a tiempo completo al servicio de Dios. Entonces, en el transcurso del relato del primer capítulo, después la otra clase vamos a ir viendo qué pasó con Samuel cuando nació, qué significaba esto de que no iba a pasar su navaja sobre su cabeza. Dice que iba a ser un voto de una persona nazareo, que es una persona dedicada al servicio de Dios completamente y de forma especial. Ese es el significado de nazareo que tiene que ver con esto de no pasar la navaja sobre su cabeza. Lo mismo pasó con Sansón, que también lo menciona la palabra del Señor. Así que, hermano, jóvenes, usted está pasando quizá una dificultad, quizá usted está viviendo el bullying, como es muy, muy, muy en común
en el colegio, en esas cosas, Ana también lo vivió de cierta manera y fue más potente porque eh, le causó un sufrimiento tremendo. eh, Ella igual tiene que haber pensado muchas veces, hoy estamos en un lugar santísimo, venimos a ofrecer sacrificio y cómo el Señor permite que me pueda estar pasando esto. Pero ella no lo pensaba. Ella tenía su fe puesta en el Señor Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, y de esa manera reconociendo que en Él oró a Él en su aflicción de una forma honesta, de una forma transparente, con una necesidad que ella tenía en su corazón. Y después vamos a seguir estudiando, Señor, cómo responde esa oración, que es importante también, y cómo se desarrolla también esta historia de Primera de Samuel. Así que hasta ahí, chicos, les dejo que puedan meditar. Eh, es una historia que quizá uno puede decir, ¿qué puedo aprender de esto? Pero si uno lo aplica a la vida, en este caso, o lo que vive como joven, no hay mucha distancia de lo que vivió ella en ese entonces, de lo que uno puede estar viviendo. Así que el Señor les ayude, que puedan estar orando todo el tiempo, que el Señor también les vaya dando también esa sabiduría, esa inteligencia que viene de parte de Él, una para poder entender su palabra y otra para poder aplicar por medio de esta historia, de este contexto que acabamos de estudiar. Así que el Señor le ayude a los jóvenes, que les anime, que puedan estar expuestos a su palabra, que puedan ir conociendo a Jesús, este Jehová de los ejércitos, eh, día a día en sus vidas, que Cristo vaya reflejando por medio de su corazón lo que ustedes saben de Él, le- y eso les va a dar a ustedes también ese entendimiento y esa, si bien es cierto, herramientas para que también se puedan desenvolver en el lugar donde estén. Así que el Señor les bendiga. Tengamos un momento de oración. Te invito a que se pongan en pie. Vamos a tener, Padre eterno, le damos las gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Padre, porque también en esta historia, en este contexto también, podemos sacar principios, Señor. Podemos sacar aprendizaje también de cómo usted quiere que oremos, cómo usted quiere que nos desenvolvamos, Señor. Ayude, Padre, a los jóvenes también, Señor, y a nosotros también, como padres también, a poder, Señor, en todo lugar, dar testimonio de que somos conocedores de su palabra y hijos también suyos, Señor. Padre, bendiga a los jóvenes, Señor, dele también a ellos el ánimo, Señor, las ganas también de poder estar creciendo en torno a su palabra. Usted vaya, Señor, poniendo en sus corazones también convicciones, Señor, herramientas, Padre, también para que se puedan desenvolver en esta vida. Padre, gratitud a usted, Señor, también porque permite que ellos puedan haber llegado acá, Señor. Permitan también que hayan venido con un ánimo también de poder escuchar de su palabra y que también su palabra también refleje, Señor, lo que ellos son como creyentes. Padre, oramos, Señor, para que usted los cuide, usted los libre de cualquier cosa, de cualquier amenaza en este mundo, quizás ideas, quizás ideología, que se ve tan potente, Señor, en esta vida, en estas generaciones, Padre. Pero, Señor, sabemos de que tomados de su mano, como dice su palabra, y todo, y conociéndole a usted, Señor, por medio de su palabra, podemos también sortear las dificultades que se nos puedan presentar. Gracias, Padre, por ello, gracias por sus familias también, por sus padres, Padre, y que usted siga obrando en la vida de los jóvenes de esta congregación. Agradecemos, Señor, y damos las gracias porque todo viene de usted, en Cristo Jesús. Amén. Cantamos